Buenos días, mis hermanos. Vamos a girar nuestra atención ahora del pasado de la hermenéutica a la segunda P de nuestro bosquejo, la segunda parte de nuestra clase que es las presuposiciones de la hermenéutica. Y cuando estamos hablando de las presuposiciones, lo que queremos decir es cuáles son esas cosas que siempre tenemos que tener en cuenta al interpretar. Entonces, vamos a hacer una distinción entre las presuposiciones y los principios, porque las presuposiciones son, ¿cuáles son las creencias básicas acerca de las escrituras, la naturaleza de su lenguaje, que debemos siempre tener en cuenta? Y los principios son las implicaciones para la hermenéutica misma de esas presuposiciones. Entonces aquí vamos a hablar de la naturaleza de Dios, la naturaleza de la revelación, la naturaleza de la Biblia, y vamos a tratar de como dar una idea general de algunas de las presuposiciones básicas de las escrituras y cómo eso va a afectar nuestra hermenéutica. Porque nosotros siempre debemos acercarnos a la Biblia no como cualquier otro libro, no como a un objeto de estudio en un laboratorio. La Biblia es nuestra autoridad y debemos acercarnos a la Biblia, ya que la Biblia es nuestra autoridad suprema. Debemos acercarnos a la Biblia entendiéndola de la manera en que ella misma se entiende a sí misma. Entonces, nuestro proceso de interpretar empieza con un conocimiento de qué es la Biblia y quién es el Dios detrás de la Biblia. Entonces, la manera en que nos acercamos a la Biblia debe ser determinada y basada en lo que creemos acerca de la Biblia. La Biblia es nuestra regla para lo que creemos acerca de Dios, nosotros mismos, el mundo y la Biblia y su interpretación. Entonces, la Biblia es la regla para nuestro conocimiento de Dios, cómo entendemos a nosotros mismos, cómo entendemos el mundo y también cómo entendemos a ella y a su interpretación. Como Abner Cho dijo, sin duda, la filosofía hermenéutica aún depende de nuestra teología, la cual se basa en nuestro entendimiento de las escrituras. Por lo tanto, al final, la Biblia llega a ser el fundamento de nuestra hermenéutica. Entonces, lo que la teología de la Biblia y lo que la Biblia dice acerca de la hermenéutica y lo que la Biblia dice acerca de sí misma forma la base de nuestra hermenéutica. Entonces, eso es lo que esa clase trata de hacer. Pero para hacerlo, yo estoy presentando una manera un poco distinta a lo que normalmente usamos para ver y entender las escrituras. Yo veo en las escrituras, y creo que es bien claro en las escrituras, que la Trinidad debe ser la base de nuestro entendimiento de la Biblia. Entonces, eso es lo que estoy presentando en esta clase. Porque primero, la Trinidad es la creencia básica del cristianismo verdadero. Porque siempre debemos someternos a la autoridad y señorío de nuestro Dios Trino. Como Herman Bavinck dijo, la Trinidad es el corazón y centro del cristianismo. Cornelius Van Til también afirmó, este concepto trino de Dios es el fundamento de todo lo demás que sostenemos. Todo lo que demás que sostenemos como reformados depende de la doctrina de la Trinidad. Incluso vamos a ver aquí la Biblia. Y eso es un punto que Joel Beeke y Paul Smalley han dicho. Y de hecho en su libro ellos tienen como una presentación más parecida a lo que van a encontrar en esta clase que he encontrado. He buscado cosas así, pero realmente no he encontrado mucho que presente la Biblia en una manera trinitaria. Pero creo que es muy útil y bien importante. Ellos dicen, todas las obras de Dios fuera de sí mismo involucran a las tres personas de la Trinidad, porque las tres comparten una esencia divina. La revelación especial de la Biblia no es una excepción a esa regla. Entonces, tenemos que entender que la Biblia es una obra del Dios Trino.
En esta lección vamos a ver que para interpretar correctamente a las Escrituras, necesitamos apreciar la naturaleza de ellas como un producto de la cooperación de las tres personas de la Trinidad. Esa doctrina de la Trinidad es también el fundamento de cómo entendemos las Escrituras, incluso el fundamento de cómo la Escritura se entiende a sí misma. Por esa razón queremos encontrar una bibliología o una doctrina de la palabra distintivamente trinitaria, para luego desarrollar una hermenéutica distintivamente trinitaria. Al entender la naturaleza trinitaria de la Biblia, vamos a entender mejor las presuposiciones necesarias para una hermenéutica fiel. Entonces, en primer lugar, la Trinidad es necesaria para tener una revelación de Dios. Sin el Dios Trino, no escuchamos de Dios. El hecho de una revelación de Dios presupone y requiere un Dios Trino. Dios no puede comunicarse ni revelarse sin ser un Dios Trino. Si un Dios unitario va a ser un Dios comunicativo, se requiere una de dos opciones. Tiene que ser un Dios cambiable o la creación tiene que ser eterna. Entonces, ¿qué significa eso? Si un Dios monista o unitario, que solo hay una persona, no hay una multiplicidad de personas, si Él va a ser un Dios naturalmente comunicativo, Él tiene que poder cambiar al crear en el momento en que Él crea, para ser un Dios que no comunicaba a un Dios que ahora comunica. O la creación, el recipiente de su comunicación, tiene que ser eterno. Porque para comunicar hay que tener alguien con quien hablar. O un objeto, otro compañero de esa comunión, esa comunicación. Entonces, o él tiene que cambiar de ser no comunicativo al ser comunicativo cuando tiene la creación para hablar y comunicarse con la creación, o la creación tiene que ser eterna para poder eternamente ser un Dios comunicativo. Porque sin un Dios trino no hay esa diversidad de personas que provee la base para una comunicación y una revelación, siendo la revelación la comunicación de Dios. Porque si un Dios unitario, su naturaleza comunicativa dependería de la creación, o por lo menos los ángeles o los hombres. Si dependiera de la creación, Dios mismo dependería de la creación. Entonces, o Dios puede cambiar de no ser un Dios comunicativo a ser un Dios comunicativo, o la creación es eterna y Dios eternamente ha estado comunicando con la creación. Y en los dos casos no sería el Dios de la Biblia. Nuestro Dios es independientemente comunicativo. Nuestro Dios es naturalmente comunicativo sin necesidad de la creación. Él no empezó a comunicarse en la creación. Él siempre se ha comunicado. Como Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Entonces, es como Dios está diciendo aquí que el crear el ojo, el crear el oído, esos instrumentos que usamos en comunión y comunicación con otros, tienen su forma y su función basada en el ejemplo de cómo Dios mismo oye y ve. Claramente Él no ve y oye a través de capacidades o partes físicas, pero Dios oye, Dios ve, sin necesidad de un cuerpo. Y podemos preguntar a sí mismo, ¿el quien hizo la boca del hombre no hablará, no se comunicará? También Dios reprende a los ídolos, porque ellos tienen bocas sin hablar. Pero nuestro Dios espiritual, sin cuerpo o partes, sí habla y se comunica.
como Joel Beeke y Paul Smalley otra vez dicen. La revelación es necesariamente trinitaria, porque toda la comunicación tiene su raíz en la vida de la Trinidad. O en las palabras de John Frame, Dios comunica eternamente su amor y sus propósitos dentro de la Trinidad. Esta comunicación es esencial para la naturaleza de Dios. Él es, entre todos sus otros atributos, un Dios que habla. Y Dios obra a través de la palabra. De hecho, la creación misma es el producto de la palabra de Dios. Cristo es la palabra eterna de Dios, quien se hizo carne. Y Él preserva en su providencia a toda la creación por su palabra. Y la obra de la nueva creación viene a través de la palabra de Dios. Entonces, todo eso tiene la presuposición de que Dios puede comunicar, que Dios se comunica. Y Él lo hace eternamente dentro de las personas de la Trinidad. Pero sin un Dios trino no hay con quien hablar. Y es algo parecido al argumento que C.S. Lewis hizo acerca del amor. ¿Cómo Dios puede ser amor y no ser trino? En el mismo argumento podemos hacer en cuanto al amor, porque el amor requiere un objeto de ese amor. Y incluso podemos decir, pues Dios se amó a sí mismo. Pero incluso con eso no es suficiente. Porque ¿cómo puede ir de amar a sí mismo de amar a otros? Entonces, la creación tiene que ser el objeto eterno de su amor y así ser una creación eterna, lo cual es un gran problema. O Dios tiene que poder cambiar de ser un Dios que antes de la creación no era amor y ahora es amor. Pero la Trinidad provee la respuesta a ese problema. Porque Dios, el Padre, siempre ha sido amando al Hijo. El Hijo siempre al Padre. Y el Espíritu Santo siempre a los dos. Y ellos siempre al Espíritu Santo. Y el Padre siempre, eternamente, tenía un objeto de su amor. La persona del Hijo. Y eso es algo que vemos en Juan capítulo 17. Que el Padre amó y glorificó antes de la fundación del mundo al Hijo. Eso es algo que este texto afirma. Y podemos verlo aquí en Juan 17. En versículo 5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Había una relación mutua de gloria entre el Padre y el Hijo antes que el mundo existiera. Luego dice, en versículos 23 y 24, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces había una relación íntima de amor entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. Y es por eso que Dios puede ser amor eternamente. Porque el Padre siempre ha tenido un objeto de su amor, y el Hijo de su amor, y el Espíritu Santo de lo suyo. Entonces en Juan capítulo 17 encontramos como un vistazo de esa comunión eterna que hay entre las personas de la Trinidad. Y podemos ver como un poco de cómo eso se ve. Nuestro Dios es eternamente comunicativo. Su naturaleza comunicativa no depende de los hombres ni los ángeles para ser el objeto de su comunicación, sino su revelación ad extra a los hombres. La comunicación y revelación que da fuera de la eternidad es el reflejo y el producto y
Él sobrefluye de la abundancia de su comunicación eterna adentro, entre las personas de la eternidad. Eso es exactamente lo que Juan 17 presenta. Que fluyendo del amor que el Padre tenía para el Hijo, fluye su amor para los elegidos. Entonces, entre esa comunicación, ese amor, esa comunión personal entre las tres personas de la eternidad, fluye su deseo de crear un pueblo especial para entrar en esa comunión. Y eso es lo que Juan 17, 24 dice. Como Jeffrey Johnson dice, solo un Dios cuya diversidad es igualmente última con su simplicidad, es un Dios que puede ser conocido. Es decir, aunque la Trinidad económica se comunica con el hombre y los ángeles ad extra, es decir, externamente, fuera de la Trinidad, fuera de Dios, la comunicación esencial de Dios no depende del hombre ni de los ángeles, ni de nada más que esté fuera de sí mismo. Eso se debe a que, ontológicamente hablando, en cuanto a la esencia de Dios, el Padre se comunica con el Hijo. El Hijo y el Padre se comunican con el Espíritu. En esto, la comunicación es esencial para la naturaleza misma de Dios. Por lo tanto, la Trinidad económica es capaz de comunicarse ad extra al hombre solo porque la Trinidad ontológica se comunica adentro consigo mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman, disfrutan y se glorifican los unos a los otros, revelándose los unos a los otros, comunicándose los unos a los otros, compartiéndose los unos con los otros. Y es solo porque son intrínsecamente capaces de comunicarse y compartirse entre sí, de esa manera que son intrínsecamente capaces de comunicarse y compartirse con nosotros, que estamos hechos a la imagen de Dios. En segundo lugar, la comunicación humana es una representación de la comunicación trinitaria. Como esta última cita indica, Dios es esencialmente un ser relacional y comunicativo. Yo creo que es la naturaleza relacional y comunicativa del hombre. Yo creo que la naturaleza relacional y comunicativa del hombre refleja esta naturaleza divina. Es parte, yo creo, de la imagen de Dios. Dios creó al hombre para tener una relación con él y con los otros hombres. Fui diseñado con este propósito en cuenta, para conocer a Dios y para poder hacerse conocer a otros. La primera vez que encontramos que el hombre es la imagen de Dios, se refiere a la unión del hombre y la mujer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por esa razón tenemos la frase hagamos en el plural, y que no era bueno que el hombre era solo. Y en la nueva vida de los hombres, la meta es que seamos uno, como las personas de la eternidad son uno, según Juan 17, 11. Entonces, esa idea de comunión, de relación, de corporativa, es algo que es esencial a la naturaleza del hombre. Nosotros somos seres sociales, seres relacionales. Dependemos de eso. No es bueno que el hombre sea solo, como Dios mismo reconoció. ¿Pero por qué? Porque Él es creado a la imagen de Dios. Esa imagen también es una imagen relacional y comunicativa. Porque Dios siempre se ha comunicado entre las tres personas de la eternidad y Él creó al hombre a poder recibir esa comunicación, comunicar con Dios y comunicarse entre sí. Es este hecho que lo hace posible que conozcamos a Dios. Aunque no podemos entenderlo exhaustivamente, sí lo podemos conocer verdaderamente, porque se ha comunicado y revelado a nosotros quienes somos, y nosotros somos recipientes apropiados de su revelación, porque fuimos creados a su imagen. Como Poitras dijo, el lenguaje humano se
se origina como un don de Dios en la creación, en lugar de ser el producto de un ascenso naturalista gradual del hombre desde el fango. De hecho, la descripción de la segunda persona de la Trinidad como el Verbo, así como la conversación entre el Padre y el Hijo en un pasaje como Juan 17, indican que el lenguaje humano es lo que es solo en el fondo del lenguaje divino en el misterio de la comunicación intratrinitaria. Escuchen eso, que el lenguaje humano solo es lo que es debido a su reflexión o como es un reflejo del misterio de la comunicación intratrinitaria. Cómo todo eso funciona no podemos decir, pero que hay una unidad de esencia con una diversidad de tres personas es algo que tenemos que afirmar. Es algo que la Biblia claramente enseña. Y que esas tres personas son capaces de comunicarse y ellos son capaces de distinguirse y saber que el Hijo sabe que Él no es el Padre y el Padre sabe que Él no es el Hijo. Y al mismo tiempo eso no los convierte en tres dioses distintos. Eso es lo que la Biblia enseña. Y es un misterio, pero es un misterio que nos arroja mucha luz sobre la naturaleza del mundo, la naturaleza de la revelación y también nuestra propia naturaleza siendo hechos a la imagen de Dios. En tercer lugar, la Trinidad es la presuposición básica de la cosmovisión de las Escrituras. Debido a la importancia de esa doctrina para el sistema cristiano, la Trinidad es la presuposición básica de las Escrituras. La palabra de Dios nunca piensa de Él, el uno, sin pensar en los tres. Y nunca piensa en los tres sin pensar en el uno. La existencia de la Biblia, una comunicación divina de Dios, presupone un Dios trino. Y encontramos que la Biblia misma no tiene sentido sin entender a un Dios trino. Por ejemplo, ese pasaje de Génesis 1:26 no tiene mucho sentido sin un Dios trino. Cuando Dios puede hablar en el plural de sí mismo. Claro, hay otras opciones que personas han dicho que no son muy válidos, que Él está hablando al consejo de los ángeles o todo eso, pero creo que si lo entendemos a la luz de lo que dice y lo que el texto nos ha presentado, tiene más sentido con un Dios trino. Y sin un Dios trino no tiene tanto sentido. Todo el Nuevo Testamento no tiene sentido sin un Dios trino. Muchas de las profecías del Mesías, como el Hijo de Dios, o que Él es uno con Jehová, no tienen sentido sin un Dios trino. Nuestra salvación no tiene sentido sin un Dios trino. ¿Nuestra salvación es la obra de Dios solamente? ¿Sí o no? ¿Nuestra salvación es la obra de Dios solamente? Sí. Pero ¿cómo es la obra de Dios solamente y al mismo tiempo es la obra de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? ¿Quién nos salva? ¿Dios o el Hijo? ¿Dios o el Padre? ¿Dios o el Espíritu Santo? Sí. Sí, la respuesta es sí, porque son el mismo Dios en tres personas. Y eso nos lleva al próximo punto. La salvación de la Trinidad económica es el propósito central de la Biblia. Y cuando digo aquí la económica, es como la Trinidad se manifiesta en las obras de la Trinidad, como la creación, la salvación y vamos a hablar de la Biblia como una obra de la Trinidad económica. La Biblia es un libro trinitario porque su propósito es revelar la obra trinitaria de salvación. Demuestra lo que el Dios Trino ha estado haciendo desde antes de la fundación del mundo para salvar a un pueblo especial. Toda la Biblia se trata de presentar esa salvación, como un Dios Trino y Santo puede redimir a un pueblo rebelde y pecaminoso. Entonces la Biblia, su propósito central es revelar la salvación del Dios Trino.
La comunión con el Dios Trino es el fin de la salvación de la Biblia. ¿Saben eso? Que el fin de nuestra salvación es tener comunión con el Dios Trino eternamente. Como Juan 17, 23 a 24 dice, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, antes de la fundación del mundo, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Escuchen eso. Cristo está orando que su pueblo, quien el Padre había dado a él antes de la fundación del mundo, sean con él para ver su gloria para toda la eternidad. Ese es el fin principal. Es por eso que él puede decir que la vida eterna es conocer a Dios. Porque ese conocer es una relación, es una comunión con Dios, eternamente con Él. Qué glorioso es esta obra. Y la salvación que la Biblia presenta, que es la obra del Dios Trino, también tiene el fin de llevar a los elegidos a tener comunión con el Dios Trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo cómo la Trinidad es básica para tener la Biblia, porque Dios no se puede revelar sin ser trino. También nuestra propia comunicación, el lenguaje humano que usó en la Biblia, requiere que Dios sea trino, porque es esa imagen de Dios trino que nos hace capaces de comunicarnos. Es la salvación o es la presuposición básica de la Biblia y de su cosmovisión. Es la salvación de la Trinidad que está siendo revelada en la Biblia. Y es la comunión con ese Dios trino, que es la salvación al cual la salvación en la Biblia nos trata de llevar. Y es por esa razón que nuestra confesión de fe puede decir, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. La salvación de la Trinidad económica es necesaria para entender la Biblia. Eso es algo que vamos a hablar en el futuro. Pero la Biblia presenta que sin salvación no podemos entender correctamente la Biblia. Sin la regeneración no podemos ver las realidades espirituales. Como Cristo dice en Juan capítulo 3, no podemos ver el reino de Dios sin la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Entonces necesitamos esa obra trinitaria de la salvación para entender la Biblia. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hay un problema en el hombre natural para no poder entender las cosas espirituales de la Biblia. Pero ¿cuál es la respuesta a ese problema? La regeneración, la salvación del Dios Trino. Dependemos de la obra del Dios Trino para poder entender la Biblia, para abrir nuestros ojos a recibir las cosas espirituales y discernir espiritualmente las cosas espirituales en la Biblia. Pero sin esa obra del Dios Trino no podemos entender la Biblia correctamente. La unidad y la diversidad de la Biblia forman la base de la unidad y la diversidad en el mundo y en la Biblia. En la filosofía, una de las preguntas básicas y más centrales es cómo podemos entender la diversidad y la unidad en el mundo. Ustedes conocen qué es una silla, ¿cierto? Una silla. Aquí estoy sentado en una silla. Ustedes están sentados en una silla. Hay una silla aquí en mi oficina
que no parece nada a la silla en que estoy sentado. Pero todos nosotros podemos reconocer qué es una silla. Y cuando vemos una silla, aunque hay una gran diversidad de tipos y estilos de silla, todavía vemos una silla y vemos una silla. Aunque sea un color, un tamaño, un estilo completamente diferente, reconocemos que es una silla. Pero ¿cómo podemos encontrar la unidad en medio de todo? ¿Cómo nosotros podemos ver unidad en toda la diversidad de las formas de silla que encontramos? Esa es la pregunta básica de la filosofía. El uno y los muchos. ¿Cómo podemos discernir la unidad y la diversidad? Pero yo creo que la Trinidad es la respuesta a esa pregunta. Porque es la Trinidad quien es eternamente uno y eternamente diverso. Eternamente uno en su esencia y eternamente tres en su persona y subsistencia. Asimismo, la Biblia es unidad en diversidad. Hay una sola teología, un mensaje unido, una armonía, el mismo autor divino, pero ese autor divino escogió revelarse en la Biblia a través de una diversidad de maneras y una diversidad de tiempos. Pero toda la diversidad tiene su clímax en la revelación de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos hacer sentido de toda la diversidad que hay en la Biblia? Pero es que Dios escogió revelarse a través de toda la diversidad. Y en toda esa diversidad hay también unidad. Y esa intimidad entre unidad y diversidad fluye de la Trinidad misma. Cuando leemos los profetas, los reconocemos como la revelación de Dios. Cuando leemos los evangelios, los reconocemos como la palabra y la revelación de Dios. Como leemos el Apocalipsis, reconocemos que es la revelación de Dios. Pero son tan distintos. Son tan distintos. Estilos diferentes, autores diferentes, tiempos, costumbres diferentes. Pero ¿cómo podemos encontrar la unidad? Porque el Dios Trino es el Dios detrás de esa Biblia. Y eso nos lleva al último punto que queremos hacer, que debemos entender la Biblia en una manera trinitaria, porque el autor de la Biblia es el único Dios, el Trino Dios. Como Brandon Smith dijo, cualquiera que sea su método de exégesis bíblica, construcción teológica o predicación y enseñanza, la Trinidad nunca debe darse por sentada al leer las Escrituras. El Dios Trino que escogió revelarse a la humanidad es la piedra angular de nuestra relación con Él y el contenido fundamental de su revelación. No tenía que comunicarse con nosotros antes o después de la caída, y ciertamente no tenía que dejarnos su palabra, pero lo hizo. Así que debemos tener cuidado de no olvidar al Dios, el Dios Trino, quien habla a través de sus páginas en el Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es un producto no solamente de Dios, quien es Trino, entonces es como, sí, la Biblia es el producto de Dios y Él es Trino también. Sin embargo, cada persona de la Trinidad tiene su rol distinto en la producción de la Biblia. Cada persona de la Trinidad tiene un rol distinto en la producción de la Biblia. Entonces, como vemos en la creación, hay una obra distinta, hay una diversidad en las relaciones y roles de las personas. En la salvación hay diversidad de roles entre las tres personas, en esa Trinidad económica. También en la producción de la Biblia hay un rol distinto para cada persona. El Padre es como el autor principal, quien revela al Hijo como el centro y el enfoque de la Biblia a través de la inspiración e iluminación del Espíritu Santo. Entonces vemos el rol del Padre, el rol del Hijo y el rol del Espíritu Santo. Y yo creo que la Biblia revela esos tres aspectos claramente en muchas partes y los vamos a ver en esta clase y la clase que viene. Como Vern Poythress dijo, primero los papeles del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la redención trinitaria sugieren papeles análogos en la comunicación verbal de Dios.
Dios el Padre no solo controla la historia, sino también su palabra que sale de su boca. Él es el autor de las Escrituras. Dios Hijo, como palabra de Dios, puede asociarse estrechamente con el contenido hablado por el Padre, que luego lleva al contenido del significado del texto bíblico. Y Dios el Espíritu está con el lector humano al interpretar el mensaje textual. Él presenta un poco esa idea de la naturaleza trinitaria y los roles distintos de cada persona en la producción e interpretación de la Biblia. Veamos un poco en general la obra del Dios Trino en cada etapa de la revelación. En el Antiguo Testamento vemos al Padre revelando a Cristo a través de sus profetas, quienes fueron inspirados por el Espíritu. Noten eso. El Padre revela a Cristo a través de la inspiración del Espíritu. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces vemos quién es ese Espíritu quien estaba obrando en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo revelando a Cristo. Entonces vemos es la revelación del Padre al Hijo por la inspiración de los profetas por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, el Padre, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué están hablando? En el contexto, vamos a ver en otro momento, que están hablando de los misterios de Cristo en unos versículos anteriores. En el Evangelio encontramos dos aspectos de esas tres, de los roles de las tres personas. Como Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, el Padre es el quien revela al Hijo, y es el Hijo quien revela al Padre. Entonces noten los dos aspectos de la revelación dentro de los evangelios. El Padre revela a Cristo y Cristo revela al Padre. Y sin el Hijo nadie conoce al Padre, y sin la voluntad del Padre nadie conoce al Hijo. Entonces veamos esos dos aspectos. Primero, Cristo, quien es ungido con el Espíritu Santo, revela las palabras del Padre. ¿Ok? Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces noten cómo el Padre le da al Hijo las palabras que revelar acerca de Él. Entonces Cristo es la revelación más gloriosa y más abierta y explícita del Padre. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el Dios envió las palabras de Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, en ese contexto en que Cristo es ungido con el Espíritu Santo, Él recibe el Espíritu Santo sin medida. Cristo recibe el Espíritu Santo sin medida para que Él pueda ser Él quien el Padre envió y hablar las palabras de Dios. Entonces veamos a Cristo siendo enviado por Dios, hablando las palabras de Dios a través de esa unción que Él ha recibido del Espíritu Santo. El Padre le da las palabras a su Hijo,
quien habla por el Espíritu. Cristo habló la palabra del Padre, hizo las obras del Padre, e incluso es el verbo mismo del Padre. El segundo aspecto bajo el Evangelio es que el Padre se revela más claramente a través de su Hijo ungido con el Espíritu. Entonces el Padre se revela a sí mismo a través del Hijo ungido con el Espíritu. Como Mateo 16 dice. Entonces le respondió Jesús a Simón, a Pedro: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre, quien está en los cielos. Y también Hebreos 1:1-3 habla de cómo Dios había hablado y revelado en muchas maneras, pero ahora tenemos la revelación más gloriosa, quien es Cristo mismo. Cristo mismo. En el Nuevo Testamento, el Padre revela a Cristo a través de sus apóstoles inspirados por el Espíritu. En el Antiguo Testamento es el Padre revelando a Cristo a través de los profetas inspirados por el Espíritu, pero aquí en el Nuevo Testamento es el Padre revela a Cristo a través de sus apóstoles inspirados por el Espíritu. En el periodo del Nuevo Testamento, el Padre revela a Cristo por el Espíritu Santo. En Juan 16, 12-15 dice: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, noten aquí todas las tres personas de la Trinidad obrando en los apóstoles para producir el Nuevo Testamento. Esa promesa de que hay muchas cosas más que Cristo quería decir a los apóstoles, pero Él iba a entregar esa obra al Espíritu Santo, quien iba a tomar desde el Padre para hablar a ellos acerca de Cristo. El Espíritu Santo tomando la revelación del Padre para glorificar al Hijo. Noten las tres personas y sus roles distintos en esta obra. Incluso ahora mismo hay una naturaleza trinitaria en nuestra experiencia con la palabra de Dios. El Padre se revela a sí mismo a través de la palabra de Cristo iluminada por el Espíritu. Hoy en día el Padre se revela por la iluminación de la palabra de Cristo a través del Espíritu de Cristo. No podemos entender las Escrituras sin el Espíritu de Cristo. Y el Padre revela así a través de la palabra de Cristo por medio de la iluminación, iluminado por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Entonces ahora teniendo la palabra de Cristo, el Padre sigue revelándose a través de la iluminación del Espíritu Santo en esa palabra. Entonces, la iluminación es una obra trinitaria en un sentido. Es la palabra de Cristo revelada por Dios el Padre, iluminada por el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, terminemos con esta consideración de cuáles son algunos de los beneficios de una bibliología trinitaria. Al entender la Biblia en una manera trinitaria, tiene muchos beneficios. Primero, nos ayuda a entender la autoridad y la supremacía de la Biblia, que la Biblia no es como otros libros. La Biblia tiene una autoridad única porque viene del Dios único, el Dios supremo. La Biblia trinitaria nos ayuda a entender la Biblia en sus propios términos. Eso nos ayuda a hacer exactamente lo que estamos tratando de hacer, acercarnos a la Biblia en sus propios términos, entendiendo a ella como ella quiere ser entendida, como la obra del Dios trino. También nos ayuda a pensar del mundo conforme a la Biblia. Cuando vemos que es el mismo Dios trino quien produjo a la Biblia, que también es el creador de todo el mundo, eso forma y modela nuestra cosmovisión y la manera en que nosotros entendemos el mundo.
a la luz de la unidad y diversidad de la Biblia, podemos ver la unidad y la diversidad del mundo. Entender que Dios Trino es la respuesta a esa unidad y diversidad también. Nos ayuda a entender la unidad y diversidad de la Biblia, como ya hemos dicho. Nos ayuda a entender el propósito relacional, pactual y redentor de la Biblia. Como la Biblia tiene el propósito de formar una relación con Dios. ¿Pero cómo? Porque Dios es un ser relacional, siendo un Dios trino. Y su propósito es llevar a nosotros a participar de esa obra o de esa comunión con Dios. Nos ayuda a entender la esperanza trinitaria de la Biblia. ¿Qué es decir? Que tenemos esperanza en la salvación trinitaria y que al final del día nos va a llevar a participar en comunión eterna con el Dios trino. Esa es la esperanza de la Biblia, que un día vamos a poder conocer a Dios. Vamos a verlo como es. El Dios y el Cordero van a ser la luz de los cielos y la tierra nuevos. Y vamos a andar en su presencia, en la presencia del Dios trino para toda la eternidad. Esa es la esperanza que la Biblia misma presenta. Y también, en último lugar, nos ayuda a entender el rol de la Trinidad en la historia de la redención. Al entender eso, nos ayuda a ver cómo desde la creación, cada persona de la Trinidad tiene un rol distinto y un rol clave en la redención, en la revelación y también en nuestra salvación. En la creación, revelación y redención. Cada persona tiene su rol distinto, aunque todos es la obra del Dios único, el Dios trino. Pero hay una distinción entre los roles en esa trinidad económica. Entonces, mis hermanos, vemos la importancia de entender la Biblia a la luz de la Trinidad. Porque es importante entender todo el mundo a la luz de la Trinidad. Y es la Trinidad que nos explica el mundo, nos ayuda a tener la claridad más gloriosa acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué es la Biblia. Y eso nos va a tener una presuposición firme de la importancia de la Biblia, de la autoridad de la Biblia, de la inerrancia de la Biblia, de la importancia de la iluminación, de la centralidad de Cristo. Viendo esos roles distintos, vamos a ver las implicaciones de eso para nuestra hermenéutica. Y eso va a ser el contenido de nuestra próxima clase. Ahora, teniendo una Biblia trinitaria, ¿qué es lo que eso significa para nuestra hermenéutica? Y con eso vamos a cerrar la clase el día de hoy.